significa? La palabra exégesis, ¿qué significa? ¿Qué significa exégesis, Polo? Exégesis. No. Exégesis significa extraer del texto bíblico. Entonces, cuando uno va a hacer una interpretación de un pasaje, tiene que hacer una exégesis. Es decir, ¿qué significa exégesis? Tienes que profundizar no solamente en el pasaje que tú estás viendo. Hay algo que se conoce como teología bíblica. La teología bíblica abarca un tema, pero que tiene que entender todo el contexto de la Biblia, no solamente al Antiguo Testamento, por ejemplo. Entonces la teología bíblica te va a tomar un tema visto desde ambos testamentos, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Este es un tema que tiene que ser visto desde la teología bíblica. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar aspectos del Antiguo Testamento de la ley y tenemos que considerar aspectos del Nuevo Testamento, del nuevo pacto, de la nueva dispensación que es en Jesucristo. ¿Sale? Entonces, hay temas que no podemos dar cierta postura si no son tomados desde una teología bíblica que te incluya todo el tema a la luz de toda la escritura. Ajá. O sea, hay temas que tienen que ser vistos a la luz de toda la escritura, porque si no vamos a caer en errores de interpretación. Entonces, para nosotros, por ejemplo, dar algún argumento de alguien que te pregunte por qué tú no te reúnes el sábado y por qué para ti el sábado no es el día de reposo, hay que tener una teología, hay que hacer una teología bíblica. Noten algo, que en este mandamiento, a diferencia de los 9 mandamientos, no dice, no da una prohibición como no hacer o como sí hacer, dice, acuérdate. Noten ahí el primer detalle. No dice, haz el día de reposo, dice, acuérdate. ¿Por qué dice acuérdate? ¿Por qué no dice no hagas o por qué dice hazlo? Porque este día de reposo fue dado desde antes de las 10 tablas. Fue instituido por Dios mismo en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, donde Dios ve que todo era bueno y él mismo dice que descansa al séptimo día. Ahora es importante entender que Dios no se cansa, es importante entender que eso es figuras de dicción o lo que vimos la semana pasada, hace 15 días, antropomorfismo. ¿Qué es? ¿Qué es antropomorfismo? Esas palabras raras. ¿Qué es? Antropomorfismo. Rocío, ¿qué es? Es cuando a Dios se le atribuyen características humanas o incluso características de cosas. Por ejemplo, cuando dice Jesús es la puerta, ¿es una puerta Jesús? La mano de Dios, ¿Dios tiene mano? No tiene mano. Acuérdense que Dios es espíritu. Acuérdense que la Biblia nos da un lenguaje para por nosotros en nuestro entendimiento poder comprender a Dios, pero realmente Dios no lo podemos ver. Por eso cualquier persona que te diga que ha visto a Dios o cosas raras así, está equivocado. Nadie ha visto a Dios y Juan lo dice, porque nadie ha visto jamás a Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que vemos en el Antiguo Testamento cuando Moisés se esconde para que Dios lo vea y dice que solamente ve su espalda? Son un lenguaje que la Biblia ocupa para que nosotros podamos tener un entendimiento acercado, pero no es que lo vamos a entender todo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este mandamiento, Dios le dice, acuérdate. Es decir, que este ya estaba impuesto desde el Génesis, donde Dios dice que descansa. Vuelvo a repetir, Dios no se cansa, Él es todopoderoso, pero aquí establece el principio del descanso. ¿Sabe que usted tiene que descansar, hermano? ¿Sabe que usted no puede trabajar sin parar? Porque ya hay un principio. Y vamos a ver cómo lo aplicamos al Nuevo Testamento. Hay un principio. ¿Sabe que incluso hay varios aspectos del Antiguo Testamento donde la tierra la dejaban descansar, la tierra misma, para que diera mejor fruto?
Imagínense, hermano, ¿cuánto más el ser humano necesita descansar? ¿Será que estamos quebrantando el mandamiento porque no descansamos? ¿Será que no hay un día del Señor que debe ser apartado, consagrado para Dios? Porque este es el principio del mandamiento, que nosotros tenemos que entender que es el día de quién. ¿El día de quién? Es del hombre de Dios. ¿Y para qué dice? Yo lo aparté y lo santifiqué. Recuerde que la palabra santificar es apartado. Hay un día para el Señor. Hay un día que tenemos que dedicar a Dios. Este es el principio detrás de todo esto. Más que pelear qué día y qué no día, hay un principio para ti, para mí. Hay un día que tenemos que dedicar a Dios. Recuerden que el contexto cultural era muy diferente. Muy diferente. Recuerden que dijimos que en el Antiguo Testamento las leyes de los israelitas se dividían en tres: leyes judiciales, leyes civiles y la ley moral. Leyes judiciales, ley civil y la ley moral. Y que dijimos que las leyes ceremoniales y las leyes civiles o judiciales estaban para nosotros totalmente ya no aplicables. ¿Por qué? ¿Por qué dije eso? Van a ver por qué dije eso. Usted estaba en la clase. Claro, la sacrificial es la más fácil de descartar, porque en Cristo, en el sacrificio de Cristo, se cumplió todos los sacrificios. Por eso no hacemos nosotros sacrificios como lo hacen los judíos. No hay ritual más. Dice que Él murió una sola vez y ¿qué? Y para siempre. No tenemos que hacer ningún sacrificio. Y también dijimos que había leyes judiciales, las cuales regulaban la igualdad de equidad entre el pueblo de Dios. Es decir, regulaba su conducta, buscaba una equidad entre las personas. Y esa dijimos que seguía aplicando. Pero también dijimos que en la ley moral, que son los 10 mandamientos, seguían vigentes para nosotros. ¿Sale? Es importante recordar todo esto. Dios establece un día de reposo desde el Génesis, cuando Él crea todo y lo ve y ve que es bueno. El día de reposo tiene ciertas características, y es que era un día que Dios apartaba, era un día que Dios santificaba, era dedicado a Él, y era un día que Dios había instituido para el pueblo de Israel, el pueblo de Israel. Ahora sí vamos a Deuteronomio 5:12 al 15. Vamos a ver varios pasajes, hermano, ponga atención. Porque recuerden que Deuteronomio es el repetimiento. La palabra Deuteronomio significa repetir. Cuando les vuelve a recordar la ley. Fíjense, Deuteronomio 5:12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, es decir, para apartarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo, a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y aquí viene una parte importante. Acuérdate que tú fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová te ha mandado que guardes el día de reposo. Algo que el día de reposo era para el pueblo de Israel, era acordarse de que ellos eran esclavos en Egipto y que ahora eran libres de esa esclavitud. El día de reposo para ellos era recordar su libertad o la esclavitud o en la condición donde estaban antes de que Dios los llamara. Entonces era un recordatorio para Israel el día de reposo, de decir, es cierto, yo vivía bajo el yugo de los egipcios, ahora somos libres, y ya estando libres en Dios, Él designa un día para que ellos puedan descansar. ¿Sale? En el Antiguo Testamento
había bendición y había maldición o castigo por no obedecer este mandamiento para el pueblo de Israel. Jeremías 17, 19 al 27. O sea, en el Antiguo Testamento no obedecer este mandamiento que fue dado al pueblo de Israel era causa de castigo. Jeremías 17, versículo 19. Dice así: así me ha dicho Jehová, ven y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por lo cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles: oí la palabra de Jehová, reyes de Judá, y toda Judá, y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por esas puertas. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. ¿A quién está hablando aquí Jeremías? Al pueblo. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, diréis: Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo ningún trabajo. Obedecer esta ley era de bendición para el pueblo de Israel. Desobedecerla también traía consecuencias. Pero debemos de entender que el pueblo de Israel vivía en un tiempo diferente, en una cultura totalmente diferente, y que inicialmente la ley de Moisés o la ley de Dios que se da a este pueblo fue solamente ¿para quién? Para ellos. No fue a otro pueblo. Porque recordemos que muchas veces tenemos un problema en nuestro contexto actual. Muchas iglesias cristianas quieren volver a prácticas judías y quieren hacer festividades judías. ¿No ha visto, hermanos, que las iglesias cristianas están judaizando? Una persona que guarda el sábado. Ahora, otra cosa importante y un paréntesis: el calendario judío no es el mismo calendario que de nuestro. Para empezar, los judíos nos dividen los días de la misma manera. Si usted lee la Biblia, dice el mes de Nisan, el mes de Kislev. Entonces estamos hablando totalmente de días diferentes. O sea, no concuerdan con el calendario que nosotros manejamos, que es el calendario gregoriano establecido por los romanos. El calendario de los judíos no es el mismo que el de nosotros. Si en este caso alguien quiere celebrar o quiere vivir este mandamiento, no lo está viviendo porque está bajo su propio día y no el judío. No sé si me estoy explicando. Alguien que yo digo voy a guardar el sábado, no está guardando el mismo día que los judíos, porque ellos tenían sus días divididos. Para ellos su día acababa en el ocaso del día, y el de nosotros no. O sea, estamos hablando de dos calendarios diferentes. Es decir, que la persona que quiere vivir este mandamiento no lo estaba obedeciendo, porque no entiende o no conoce que el calendario judío no es el mismo que el de nosotros. O sea, para empezar, vamos a empezar con argumentos. Muchas de las prácticas, si nosotros quisiéramos volver a vivir esos aspectos de la ley o esas fiestas, estamos hablando que tendríamos que volver a la ley. Porque el tema hoy es que muchos quieren vivir partes de la ley, pero no toda la ley. Algunos que les gustan las fiestas y los rituales y la numerología judía y ciertos aspectos que son interesantes, pero quieren vivir algo de la ley, pero no la ley completa. Tendríamos que, ¿saben lo que significa volver a la ley? Rechazar el sacrificio de Jesucristo. Eso es volver a la ley. Seríamos judíos en el sentido de que el judío no acepta que Jesucristo vino a esta tierra. Entonces nosotros no podemos ni siquiera considerar aspectos
ceremoniales, festividades judías como práctica para nosotros. Eso no es, porque es como decir, el sacrificio no fue. ¿Estamos de acuerdo? Porque usted se va a encontrar con alguien o incluso un cristiano que quiere hacer esto y realmente ya no aplica para nosotros. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿Quién podía cumplir la ley? Nadie. Todos morían. Por eso dice que la palabra mata, no porque estudie la Biblia, ¿eh? La palabra se refiere a la ley. La letra, perdón, se refiere a la ley. Por eso muchos dicen, no, la ley mata, no estudie la Biblia. No, pues lo que te mata es no estudiar la Biblia. Es lo que estás ignorante. Porque se está refiriendo a que la ley nadie la podía cumplir y literalmente la gente moría bajo la ley. Eran apedreados. Si nosotros quisiéramos cumplir las prácticas judías, tendríamos que apedrear, o mi esposa cuando está en sus días de menstruación no tendría que dormir conmigo, la tendría que sacar de la casa. Porque eso es querer volver a la ley, eso es querer volver, porque hoy tenemos un problema que queremos agarrar lo que nos gusta de los judíos, pero no todo. Y esto es incoherente. Pues tendríamos que volver a muchas prácticas que volvemos, que cuando Pablo le escribe a la iglesia de Galacia le dice, quieren volver a los rudimentos de la ley. Eso queda descartado. Nosotros no somos judíos, hermano. Hay cristianos que se sienten como judíos, no sé por qué. No sé de dónde sacan eso. O se quieren sentir judíos. Se ponen el kipá, se ponen su esta. Yo digo, bueno, Dios mío, ¿quién les enseñó? Porque nosotros no somos judíos, pero somos el pueblo de Dios, adquirido por Dios. Amén. Hasta aquí vamos bien. El Antiguo Testamento sí era una bendición guardar ese día. Dios lo instituye para los israelitas, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Y aquí hay otra parte importante que usted tiene que considerar, que en el Antiguo Testamento era el viejo pacto y que entramos a un nuevo pacto. Hay dos dispensaciones de tiempo diferentes, dos contextos de tiempo diferentes. Ahora, eso no significa que la ley moral no es aplicable para nosotros, por supuesto. Si usted le pregunta a cualquier persona que no venga a la iglesia si matar es malo, ¿qué te va a decir? Porque hay una moralidad ya en el hombre, y más en nosotros que tenemos al Espíritu Santo. La ley moral sigue vigente, pero con respecto al cuarto mandamiento, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Vamos a pasar del otro lado. El Señor Jesús fue muy criticado porque Él hizo milagros en el día de reposo. Dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le echaban, y he aquí estaban delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Fíjese, Jesús le pregunta a los maestros de la ley, y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Jesús le dice a los maestros de la ley, si alguien viene para ser sanado por ser sábado, no lo voy a hacer, porque ante la ley eso no podías hacer nada. Usted sabía que los judíos en el día de reposo no prenden ni la luz, tienen que usar velas. O sea, es un extremo tremendo. Imagínense nosotros queriendo vivir eso. No podríamos, tendrías que acostarte en tu cama y estar todo el día, qué rico, ¿no? Vamos a salir. Los judíos no pueden hacer nada. Y ellos los viven actualmente, hermanos. Jesús hace varios milagros en el día de reposo.
¿Por qué? Porque hay otra cosa que usted tiene que saber. En el Nuevo Testamento hay muchas cosas que los mismos leyes, los maestros de la ley, agregaron a la ley. Por eso cuando usted vea en el Nuevo Testamento que dice Jesús, de cierto os digo, cuando decían ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo. Cuando usted ve esas palabras, significa que en esa ley que sí estaba en el Antiguo Testamento, los fariseos agregaron algo más. Por eso Jesús le dice a los maestros de la ley, ustedes imponen cargas al pueblo que ni ustedes mismos pueden llevar. Los fariseos y los maestros de la ley agregaron muchas tradiciones a la ley que ya estaba escrita. Por eso cuando Jesús viene en diferentes situaciones dice, mas yo os digo que es porque Jesús venía nuevamente a instaurar lo que realmente la ley decía, porque Jesús no vino a abrogar la ley, lo sabemos, Él vino a cumplirla, pero los fariseos en su humanidad y en su afán de querer vivir esta ley de manera extrema, agregaron mandamientos a las propias leyes, es decir, las distorsionaron. Por eso Jesús viene a reformar, dice, no, es que ustedes dicen esto, pero es esto. En el Nuevo Testamento, hermano, usted no encontrará ni un solo versículo que nos pida guardar el día de reposo. Es interesante que de los otros 9 mandamientos, sí los vemos todos plasmados en el Nuevo Testamento, los 9. Pero desde que Jesús viene a la tierra y comienza su ministerio, Él jamás, o sea, no va a encontrar ni un solo versículo que Jesús esté diciendo, guarden el día de reposo, pero sí vamos a encontrar en el Nuevo Testamento el día del Señor. Colosenses 2, 16 y 17. Vayan ahí para que usted tenga ahí como que los fundamentos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de ¿qué? De lo que ha de venir. Recuerden, usted tiene que saber esto, todo el Antiguo Testamento apuntaba ¿a quién? A Jesucristo. Todas las ceremonias, el tabernáculo, toda la ley ceremonial y muchas cosas que vemos en el tabernáculo apuntaban a Jesucristo. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Está hablando de Jesucristo. Así es que este día de reposo era una sombra de lo que iba a venir, porque el día de reposo se concluye del Antiguo Testamento con la resurrección de Jesucristo. Por eso dice en Mateo capítulo 28, versículo 1 y 2, pasado el día de reposo. Es decir, que con Jesús acaba el día de reposo, pero entra el día del Señor. Dice, pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana. ¿Qué día resucitó Jesús? Y la Biblia lo dice claro. Domingo es el día que Jesús resucita. Pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María y vieron el sepulcro y todo esto. Dice otra versión, el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. Mateo 28, 1 y 2, Marcos 16, 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, es decir, que hasta ese momento el día de reposo se estaba llevando a cabo, era vigente para los judíos, pero obviamente que sabemos que el día de reposo no solamente se trataba de guardar un día y de no hacer nada, iba mucho más allá. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas y ahí empieza, ¿no? Y dice otra versión en el mismo Marcos 16, 1 y 2, creo que la Nueva Traducción Vivientes la puse ahí. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso. A ver, pon ese versículo en la Nueva Traducción Viviente. Marcos 16, 1 y 2. Porque aquí lo deja más. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de ¿qué?
¿Sabe que la palabra reposo es la palabra Shabbat? Shabbat es descanso. Shabbat es reposo. Cuando terminó el día de reposo, ya viene lo demás. Hasta este momento se estaba el día de reposo vigente. ¿Cuáles son los argumentos para decir por el cual nosotros no guardamos el día de reposo como tal, pero sí guardamos el día del Señor como el día domingo? Este es el primero, que esto comienza al momento de que Jesús resucita el día domingo. Y vamos a ver varios pasajes donde la iglesia se empieza a congregar el día domingo. El Espíritu Santo vino en Pentecostés, era día domingo. Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. Y luego busque Levítico 23, 15 al 16, porque ahí nos enseña esto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y en Levítico, bueno, Pentecostés era una celebridad que se celebraba cada domingo. Después de 7 semanas cumplidas, venía la siguiente semana y el Pentecostés caía en el día domingo. Vaya Levítico 23, 15, 16. Levítico 23, 15 y 16. Ah, es que yo tengo otra versión. Y contaré desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán hasta el día séptimo, día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Es después decir que después de 7 sábados, después de esta festividad de la gavilla, se celebraba el Pentecostés. Y el Pentecostés caía en domingo. O sea, cuando estaban reunidos todos en el aposento alto, era el domingo. Hechos 27. La visita de Pablo en Troas. Ponlo ahí, Hechos 27. El primer día de qué? De la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué significa partir el pan? La cena del Señor. Es decir, que estaban reunidos no solamente por cualquier cosa. Había un motivo que era el partimiento del pan, lo que significa que estaban congregados celebrando la Santa Cena. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Es decir, Pablo está hablando de que estaban congregados y que en el día que todos estaban congregados era el día que todos podían ofrendar, pero era el primer día de la semana, era el domingo. Primera de Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Sí? ¿Estoy bien? Guardándolo para que cuando yo llegue no se... es que estaba leyendo el otro. Primera de Corintios 16, 2 nos habla que también estaban reunidos en el primer día de la semana, que se considera el día domingo. Aunque al inicio de la iglesia, cuando nace en Jerusalén, ¿sabe que al inicio no se congregaban no solamente los domingos, sino todos los días? Todos los días se congregaban. Pero eso fue cambiando, porque tenemos que entender que cuando Jesús parte al cielo, cuando Él asciende y cuando los discípulos son enviados, comienza una nueva dispensación en el tiempo de Dios, en el tiempo de Jesucristo. Apocalipsis 1:10, hablando, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Está hablando Juan del día del Señor. Usted va a encontrar más, ya no día de reposo, usted va a encontrar el día del Señor. ¿Y el día del Señor para qué era? El día del Señor era para consagrar un tiempo para buscarlo. ¿Cuáles son mis conclusiones exegéticas? Lo primero que podemos decir es que Jesús es el reposo. Eso es lo primero que hay que dejar en claro.
De hecho, aquí tengo un versículo que viene aquí donde él lo dice. Nomás que no tengo dice así. Cuando Jesús hace un milagro en el día de reposo, dice: pero si ustedes hubieran sabido que esto significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Jesús es nuestro reposo. Y eso se viene a confirmar ahorita en Hebreos. Pero sigamos con las conclusiones. El problema no es tanto en el día. El problema es que no apartamos un día para el Señor. Ese es el problema. Porque podemos caer en una contienda con un adventista y podrás demostrarle todo, pero ¿cómo le puedes decir tú a un adventista que está mal cuando tú ni siquiera vienes el domingo? O sea, para empezar. Porque te pueden preguntar, ¿y tú vas a la iglesia el domingo? Pues a veces. Entonces, ¿cómo vamos a argumentar algo con lo cual nosotros no vivimos? Para empezar, no es el día, no es exactamente caer en un conflicto por el día, es que hay un día para el Señor. Y muchos ni siquiera nosotros a veces lo vivimos. Ese es el problema. El día del Señor es un día que se supone estar dedicado para estar en comunión con los hermanos en la fe. Es un día que se supone no solamente para escuchar la palabra, que es lo más correcto, para adorar. Es un día para tener coinonía con los hermanos. Es un día apartado para Dios. Pero para muchos de nosotros en el contexto latinoamericano, en el contexto hispano, el día domingo es el día de descanso para nosotros y no para el Señor. Y tenemos un problema nosotros. No tenemos un problema con los adventistas, tenemos un problema con la escritura. Porque hay un principio claro de descanso. Y tenemos el problema no solamente de que no teníamos el día del Señor, tenemos el problema que Dios instituye un día para descansar. Tenemos que descansar, es necesario descansar. Es necesario en la vida de un ser humano tomar un día de descanso por lo menos. Eso es algo instituido no por mí, por Dios en el Génesis. No podemos trabajar de sol a sol, hermanos. Eso está incorrecto delante de Dios. Usted tiene que apartar un día para el Señor y también para descansar. Eso no lo instituye el hombre, lo instituye Dios. Ahí estamos pecando. Lo dice la Escritura. Necesitamos. ¿Qué va a pasar con alguien que trabaja de sol a sol? ¿Qué le va a pasar físicamente? La enfermedad lo va a tumbar y el dinero que ganó por trabajar sin descanso no le va a alcanzar para cubrir su enfermedad que él mismo se la llevó. Imagínense una persona que lleva 5 años sin descanso, 10 años. Hay personas que no toman vacaciones. ¿Sabe qué es necesario, hermano? ¿Sabe que es necesario que usted agarre su familia y se vaya unos días? No se desconecte de Dios, pero sí de las actividades cotidianas. Aun cuando usted vaya a otra ciudad a viajar, si cae en domingo, vaya a la iglesia y reciba palabra. Nosotros cuando vamos a Colombia y nos caen domingos, yo voy a la iglesia normal. Es más, una vez fui a un ayuno a las 4 de la mañana. Me sorprendió que llegara a las 4 de la mañana y ya no había lugar para donde sentarse. ¿Cómo cuántos había? ¿Unos 2,000 personas o 1,000? 4 de la mañana, hermano. Estaba a reventar esa iglesia. Avivamiento, había sacrificio, había gente en la calle esperando para entrar. Había una cola a las 4 de la mañana para entrar a la congregación. Y nosotros, hermanos, somos de lo peor. No nos cuesta trabajo venir al ayuno a las 9. Por eso hay avivamiento en otras naciones, porque la gente tiene hambre de Dios.
Porque la gente busca, no porque Dios no pueda manifestarse en este lugar, sino porque nosotros somos perezosos, nos excusamos de mil cosas, hay mil cosas que hacer antes de Dios, y cuando hay un lugar donde se manifiesta la presencia de Dios y la gente tiene hambre, esa iglesia donde yo fui ahorita ya tiene miles de congregantes y empezaron de cero porque la gente tenía hambre de Dios. A mí se me hizo una locura estar a las 4 de la mañana ahí. Mi esposa me dice, va a haber una a las 4. A las 4. Si apenas voy como en el segundo sueño. A las 4. Y llego y veo las multitudes. Y había gente formada afuera que quería entrar a la iglesia. Por eso en Colombia, hermano, es una nación de avivamiento. Porque usted ve una iglesia aquí, en otra esquina, en otra calle. Hay radiodifusoras, muchas, no como aquí que solamente hay una que está en el AM y que nadie le escucha. Pero allá en Colombia, hermano, el evangelio se propaga de una manera impresionante. Hay muchas iglesias, de verdad, hermano, hay un mover de Dios en Colombia tremendo, tremendo. Pero ¿sabe qué? Me he dado cuenta que la gente tiene hambre de Dios, tiene hambre genuina, verdadera, y es hasta una locura. Fuimos a la iglesia de avivamiento a las naciones en Colombia, y ahí a la gente no le tienes que decir que pasa al frente, ¿eh? Les ponen unas vallas así, unas vallas para que no pasen, porque la gente quiere pasar. Y cuando la gente y el pastor hace el llamado, la gente está así, como en las carreras. Y cuando dicen, ahora, quitan esa y todos así, para pasar al altar. Y aquí, uy, Señor, si ni siquiera nos postramos en nuestra propia banca. Es una iglesia que parece una ciudad por dentro. ¿Y sabe que dónde empezó? En un departamento. No tenemos hambre de Dios. Queremos milagros, queremos que nuestras vidas cambien, queremos ver la gloria de Dios, pero no tenemos hambre de Dios. Es evidente, se ve en nuestras vidas, se ve en la apatía, se ve en la pereza, se ve en las excusas. No tenemos hambre, porque cuando hay hambre, tú vas como sea. Me impresionó que había un niño como Nicola enfrente de mí, en ese día que fui a la iglesia de avivamiento, enfrente de mí. Cuando vi adorar a ese niño, me sentía avergonzado, porque adoraba como pocos. Tú veías tan metido ese niño que decía, wow, la gente aquí está en otro nivel. Un niño de 10 años, y nosotros a veces estamos en la adoración así. Ya está, ya canta resonancia. Y la misma otra vez. No sé, el niño estaba así llorando y Señor, yo dije, wow, o sea, de verdad, hermano, usted tiene, para mí fue un impacto y una vergüenza, porque nosotros estamos, ay, mira, ya se tardó un buen, a ver a qué hora se acaba, esa canción es la misma que siempre cantan. Si hubiera visto ese niño de 10 años, supiera lo que es adoración. 10 años, un niño. Eso es hambre por Dios. Nos falta más hambre, hermanos. Nos falta más sed de la presencia del Espíritu Santo. Hasta que no venga ese tiempo para nosotros, hermano, posiblemente seguiremos estancados. En Colombia, hermano, yo quiero decirle que Colombia es un país de avivamiento. La gente hace fila para entrar a una iglesia. Es impresionante, es impresionante. Es impresionante que esa iglesia casi a las 4 de la mañana, esos ayunos, tienen que agarrar toda una calle. Como, haga de cuenta, como desde aquí hasta por allá. Y la calle se llena en la madrugada a las 4 de la mañana. Es impresionante. El hambre que tienen las personas de Dios es impresionante, es asombroso. Yo quiero más de Dios. Yo quiero vivir eso. Pero el avivamiento no comienza en la iglesia, comienza en cada uno de nosotros. Comienza en ti. Comienza cuando tú decides agradar a Dios,
buscar a Dios por sobre todas las cosas. Comienza cuando tú decides renunciar a aquello que no te permite entrar a su presencia. Comienza en ti cuando tú decides buscar sin detenerte a Dios, con problemas, sin problemas, con escasez o en la riqueza. Comienza cuando tú determinas que vas a buscar a Dios y que vas a ver más la gloria de Dios sin importar qué es lo que pase a tu alrededor. Ahí comienza el avivamiento. Dios puede sacudir esta unidad, pero nos falta avivamiento a nosotros como congregantes. Dios no puede mandar una familia rota cuando nosotros mismos no podemos ni sanar nuestra propia familia. ¿Cómo Dios va a mandar una familia rota aquí? Si nosotros mismos tenemos conflictos entre nosotros, murmuramos, estamos enojados con un hermano, con el otro, y hay tanta cosa que hay entre nosotros, ¿cómo Dios va a mandar a alguien roto aquí? Pues nos dice, no te mando nada. ¿Para qué quieres que te mande a gente? No podemos recibir algo por la cual no estamos preparados, hermano. ¿Usted lo mandaría a alguien? ¿Sería confiable para usted? Necesitamos más de Dios. La ley moral de este mandamiento es que nosotros tenemos que entender que debe haber un día del Señor para todos nosotros. Debemos de buscar su presencia. Debemos apartar sagradamente un tiempo para buscar del Señor. Debemos de comenzar a recorrer nuestra agenda cuando venga nuestra familia. Yo sé que ama a su familia y yo la amo, pero hay un día del Señor, hay un día para Él exclusivo, hay un tiempo para Dios. Pero nunca lo veo. Pues sí, ve al otro día, otro momento, pero el día del Señor es el día del Señor. Y es ahí donde nosotros como cristianos contemporáneos de este tiempo pecamos, porque desplazamos a Dios por cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa es buena ocasión para decir no voy a la iglesia el domingo. Cualquier cosa, me menos echado el pie. A veces son puras excusas, a veces son puras cosas que realmente no valen la pena o no tienen relevancia en lo eterno. Y desplazamos a Dios como si fuera nada. Eso es tomar en vano el nombre de Dios. A Dios no lo puedes desplazar por cualquier cosa. Discúlpeme, Él es Dios. Él es Dios. Usted tiene que establecer normas de convivencia con su familia. Mi familia sabe que el domingo, después del culto, soy materia dispuesta, pero yo no voy a dejar de venir un domingo por mi familia. Eso no va a suceder. Y mi familia lo sabe. Porque entonces estoy rompiendo el principio del día del Señor. Y acabo con esto. ¿Qué me lleva a mí a vivir este día del Señor o el día del reposo, que como se manejaba? Es recordar lo que Jesucristo hizo por mí para darme ese descanso. Voltea la cruz siempre que tengas dudas, siempre que caviles, siempre que dudes, siempre que estés, hago esto, no, voltea la cruz y la misma cruz te va a dar la respuesta a lo que tú tienes que hacer. Siempre que yo me siento a veces desanimado o algo, voy a la cruz, hermano. Yo a la cruz, ahí en el sacrificio digo, no puedo renunciar a Jesús, porque lo que Él hizo por mí no tiene comparación en esta tierra. Nadie lo va a hacer por ti, ni tu esposo mismo, ni tus hijos. Lo que hizo Jesús por ti fue tomarte cuando estabas más perdido, más destruido, cuando vivías en depresión, cuando tenías diferentes vicios, cuando estabas en el lodo, cuando estabas totalmente muerto por dentro. Él te tomó, Él te levantó, Él te restauró y Él te trajo a la presencia del Padre para presentarte como justo, como santificado, como redimido, como perdonado, olvidando todo tu pasado y dándote un nuevo comienzo. ¿Cómo no vivir para Jesús cuando Él a mí me redimió de todos mis pecados?
El día del Señor para mí, hermano, para mí, Rubén Castrejón, yo para que no venga un domingo, hermano, que vengo con la muela hinchada, pero vengo. Es que es mi cumpleaños, pues mucho más. Gracias, Señor, por un año más. Porque todos agarran el cumpleaños para no venir. ¿No sería al contrario que vengas y des, Señor, gracias por un año más? Este mandamiento, hermano, lo quebrantamos nosotros en nuestro tiempo, dándole al Señor las obras de nuestra vida. Él merece todo. Él merece lo mejor. Y el hecho de que Él haya muerto en la cruz por nosotros, trayendo un nuevo tiempo, una nueva dispensación en el nuevo pacto, en un nuevo pacto donde Jesús ya no busca que nosotros solamente cumplamos normas externas que regulan nuestra conducta. Y aquí hay una diferencia importante con la que quiero cerrar. En el antiguo pacto fue entre Dios y los israelitas, dándole una ley que regulaba su convivencia, que era una ley externa, pero que muchas veces solamente era algo que tenían que obedecer por obedecer, era algo que solamente estaba grabado en tablas de piedra para regular su conducta, pero que no había un cambio interno total, porque solamente era obedecer. En el nuevo pacto, y aunque en el antiguo pacto Dios mismo le dice a través de Jeremías que el propósito de la ley es que estuviera en su corazón y en sus mentes de su pueblo, ese era lo que Dios quería. Tú puedes obedecer lo que la Biblia dice sin estar totalmente por dentro convencido de lo que estás haciendo. Pero el nuevo pacto se basó en el sacrificio de Cristo y garantizó la bendición eterna a todo en el que Él cree, no solamente al pueblo judío. En el nuevo pacto se abre una puerta a la humanidad y a los que quieran aceptar a Jesús. En el nuevo pacto Dios tiene el propósito de que la ley, de que su palabra esté dentro de nosotros y no solamente fuera de nosotros. En el nuevo pacto dice que es un mejor pacto que entra en vigor cuando Jesús muere y cuando Jesús asciende en su obra redentora. Lucas 22:20 dice que de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa Jesús con sus discípulos diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hebreos 8:6 dice: pero ahora tengo mejor ministerio, es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. En el nuevo pacto no se trata de nosotros, se trata de la obra de Jesucristo. Antes tenían que ser ciertas cosas, pero ahora Jesús apunta al corazón diciendo: primero, cree en mí. Y entonces cuando creas en mí, yo voy a transformar tu corazón, te voy a dar un nuevo nacimiento. Y entonces tú no vas a obedecer por obedecer, entonces tú vas a obedecer por amor, que es diferente. Unas personas pueden obedecer porque les toca, pero obedecer por amor es muy distinto. ¿Qué quiere Jesús de nosotros? Que busquemos el día del Señor no porque yo se lo estoy imponiendo, sino porque en su corazón hay gratitud por todo lo que Dios ha hecho por su vida, y que usted sabe que en esa gratitud una manera de demostrar es apartar un día exclusivo para estar delante de la presencia de Dios. Es su día, es el día del Señor, no es el día del hombre, es el día de Dios, es de Jesús. ¿Sí o no? Por eso mi agenda de actividades que yo tengo, hermano, el domingo lo tengo descartado para la gente, para las personas. No después del culto, no antes del culto. Eso sí, podría ser mi propia familia. Vengan o busquémonos después del servicio. Y en cierta manera, pues aún ahí estamos fallando, porque se supone que el día del Señor es un día que todo el día lo dedicas a las cosas de Dios. No cumplimos. Pero bueno, al menos el tiempo que uno viene a la iglesia, no lo vea como una carga, véalo como un tiempo de obediencia a Dios
por amor, por gratitud. Ve un tiempo donde Dios le habla, donde usted convive con los hermanos en la fe. Ve un tiempo instituido por Dios, pero también la otra parte es que usted como ser humano tiene que entender que también Dios establece un tiempo de descanso. Eso es normal y establecido por Dios mismo en el Génesis. No trabaje 7x7, hermanos. Tome un día, se va a reventar. Yo sé que hay diferentes contextos y situaciones particulares, pero yo estoy exponiendo lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que me está diciendo a mí. Necesito no solamente recobrar mis fuerzas como ser humano, necesito tener claro que hay un día donde yo estoy consciente que este día o aparto un tiempo para buscar del Señor de las diferentes maneras que lo hacemos el domingo. Es el día de Él, es su día. Pero también es cierto que tenemos que tener tiempos para nosotros en el sentido de que es necesario descansar y que tenemos que dedicar tiempo a la familia también, pero todo se puede hacer de acuerdo como nosotros organicemos nuestros tiempos. ¿Está de acuerdo? Póngase de pie, hermano. Entonces, ¿usted ya podría estar listo para contestarle a alguien que le pregunta? Le voy a pasar todos los versículos, le voy a pasar la predicación, porque no hice diapositivas, pero que la lea con calma y analice lo que yo le estoy diciendo. Porque alguien le va a preguntar a usted un día, yo descanso los sábados, porque así dice el cuarto mandamiento, y usted, ¿y tú qué día vas a la iglesia? Yo el domingo. ¿Y por qué vas el domingo si ahí dice que el sábado? ¿Qué va a decir? Tiene que tener argumentos, hermano, para poder usted decir el por qué no lo hace. Y aún, hermano, si alguien lo hace, respete también. No sea irreverente. Si él lo hace el sábado, al final, yo digo, al final de todo esto, no es tanto el día, es que le dediques un tiempo al Señor, ¿verdad? Porque pues a veces ni el domingo se lo dedicamos, entonces, pues, ¿de qué me sirve conocer que es el domingo si el domingo no lo dedico a Dios? Pues igual no sirve de nada. ¿Estamos de acuerdo? Cierre sus ojos, hermano, y vamos a dar gracias y pedirle al Señor que nos perdone si no hemos quebrantado este principio moral en nuestra vida. Si en algún momento nosotros hemos estado fallando de alguna manera, si Dios no ha sido nuestra prioridad, si lo hemos desplazado por cualquier asunto que no tiene un peso realmente que pueda decir,